Listo, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a iniciar esta segunda jornada del curso Gobierno Abierto Ambiental en Acción. En esta sesión vamos a tratar el tema de transparencia y datos abiertos ambientales y para eso contamos con la participación de Julio López. Él es director de proyectos de Fundación Datalat, una organización que tiene muchísima experiencia en los temas de datos abiertos, de transparencia. Así que, Julio, quedamos contigo para iniciar la sesión. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Daniel, y en este caso, Bus Socioambiental, por la invitación. Mi nombre es Julio López de Fundación de Atalak, como decía Daniel, y esta tarde tengo el gusto de presentarles un poco justo los temas que estamos trabajando, que son transparencia y datos abiertos en distintas áreas, en este caso en el área ambiental. Entonces, voy a compartir mi presentación. Ahí tal vez me confirmen si la pueden revisar. Perfecto. Entonces, bueno, creo que les invitaría igual a interactuar en el chat y si tienen alguna consulta, levantar la mano. Esta tarde igual tengo preparado como algunas slides en las temáticas que vamos a ver. Primero solamente presentarme un poco para que me conozcan. Mi nombre es Julio López, soy economista y bueno, como Daniel mencionaba, soy cofundador de Fundación Datalab, que estamos en Quito, Ecuador. Y bueno, en mis estudios de hecho justamente algunos temas en energía y recursos naturales. Y también he participado en varias iniciativas en la temática, ¿no? De datos abiertos, participación ciudadana, gobierno abierto. Y últimamente también trabajamos mucho en derechos digitales y tecnologías de la información, con IA, por ejemplo, y algunos temas de automatización de datos. Y bueno, justamente la tarde de hoy vamos a ver 5 temas. Lo primero que voy a hablar es un poco de conceptos bases sobre transparencia y gestión de recursos naturales, algunos, creo que iniciativas que son importantes que las conozcamos. Luego hablaré un poco de los datos abiertos y la toma de decisiones. Un tercer tema que abordaré son la gobernanza de datos ambientales, donde también les contaré un proyecto que tenemos acá en Ecuador sobre datos ambientales, justamente con el Ministerio de Ambiente y Energía. Y luego también datos para la acción climática, que me parece que es algo muy relevante en los temas ambientales hoy en día. Y finalmente, otro tema que también nos parece muy importante es la comunicación y cómo también democratizar los datos. Entonces, bueno, esos 5 temas que junto a Daniel los conversamos, vamos a tratar el día de hoy. Bueno, para el primer tema, igual, por cada uno de estos iré haciendo pausas para ver si tienen alguna consulta o duda. Me parece que sería chévere poder tener un diálogo y que también ustedes cuenten sus experiencias o alguna duda o consulta que espero pueda resolverlas, ¿no? Igual, junto a Daniel podemos hacer esta conversación. Entonces, bueno, primero creo que justamente el tema de gestión de recursos naturales y transparencia se puede abordar de varias aristas. Creo que un tema bastante importante es que siempre digamos, los bienes comunes, en este caso los recursos naturales, siempre requieren también sistemas de información y también esos sistemas de legalidad, por ejemplo, que se han visto desde el uso del suelo. De hecho, si uno se pone a ver las constituciones y también el acceso que uno tiene a los distintos usos de los suelos en cada país varía. De hecho, hay, no sé, muchos que conocen más de leyes van a entender eso claramente, pero justo la gobernanza de estos bienes hace que se creen, digamos, asignación de concesiones o en algunos casos, por ejemplo, el Estado es dueño de concesiones y en otros es de derecho privado, entonces cambia muchísimo esa información y eso también hace que los datos de la información fluyan de forma diferente. De hecho, por ejemplo, el acceso a la información, como ustedes saben, la transparencia ha ido cambiando muchísimo de tener una transparencia pasiva a una más activa. Hoy en día también hablamos de una transparencia más colaborativa entre los entes públicos y también justamente quienes son parte de sociedad civil o sector privado que también consume esa información para la toma de decisiones. Y cuando hablamos de datos ambientales, por ejemplo, hoy en día tenemos muchas plataformas que ya presentan datos abiertos georreferenciados, es decir, que uno puede acceder a un punto específico en latitud y longitud, donde uno justamente puede verificar mucha información en tiempo real, incluso con imágenes satelitales, o también información que ya está más procesada en forma plana, por ejemplo, si uno quiere trabajar en mapas o demás. Y si nos movemos un poco más a la garantía de derechos, justamente ahí es donde
en muchos casos, tanto cuerpos legales como iniciativas trabajan también el tema desde un punto de vista de proteger liderazgos de aquellos que también defienden proyectos de la naturaleza y para lo cual es muy importante tener acceso público a esta información, tanto a los proyectos de infraestructura o en el caso, por ejemplo, de muchas legislaciones. Existe la información o la consulta previa libre informada, donde obviamente requiere también de mucha información, sobre todo los proyectos de infraestructura en muchas zonas de América Latina, como ustedes sabrán y habrán visto en otros encuentros, tienen mucha conflictividad todavía en la región. Entonces, de ahí, de hecho, tenemos todavía desinformación y varia información que está incompleta. Y desde ahí también se trabaja, por ejemplo, hoy con los mecanismos del Acuerdo de Escazú, como también los estados pueden recopilar, actualizar y difundir información ambiental que sea de forma ágil y sistematizada. Entonces, cuando hablamos de estos conceptos, luego los vamos a ver a qué se refiere con información sistematizada, información que está disponible a todo el mundo para que los podamos usar. Entonces, esto, digamos, es como una pequeña introducción que me parece relevante hacer y que quizás de ahí podemos discutir más, pero siento que es importante que estos temas igual los tengamos presentes en la charla de hoy. Un caso específico, por ejemplo, que les he puesto acá, y esto también, en cada slide les he puesto los enlaces para que ustedes luego puedan también referirse a la información y ver más completo. Acá he tratado de resumir mucho de la información que está disponible. Por ejemplo, el EITI, que es esta iniciativa global para la transparencia en las industrias extractivas, pues es un estándar que obliga a promover esta gestión abierta de los recursos naturales de alguna forma. Divulga justo datos de forma pasiva o activa también en temas de reformas políticas para que uno pueda conocer también qué información está disponible sobre ingresos fiscales, por ejemplo, hay varios módulos de ahí las concesiones y demás. En América Latina, los miembros activos están aquí en la lista, quizás se me escapó más o menos alguno. Argentina, Colombia, Chile, Perú, República Dominicana, en el caso de Ecuador también. Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago son parte de que justamente son países obviamente que tienen una extracción, digamos, de materias primas como en el caso de minería, petróleo, gas, y que, digamos, son países que son parte de la iniciativa. Algunos de los ejemplos son súper interesantes. Por ejemplo, en el caso de Perú, podemos ver también la distribución de ingresos a nivel subnacional, es decir, que no solo se ve la información del país en general consolidada, sino también cómo la información está descentralizada y esto también ayuda mucho a entender cómo en este caso, los estados o las provincias también tienen acceso a la información, a los cánones mineros, etcétera, en cada región, en las comunidades locales. Y esto también es interesante porque es información que está disponible, ¿no? Otro tema que hoy en día se trabaja muchísimo en el contexto de transparencia, sobre todo en los últimos años y que se ha visto no solo en el caso del sector de industrias extractivas, es la transparencia de beneficiarios reales, es decir, quién realmente está detrás de ciertos concesiones, en este caso, los dueños de las empresas, por ejemplo, o de quienes están en la parte corporativa, ¿no? Porque obviamente entendemos que en muchos de los casos, los sectores son una corporación y entonces corporaciones pertenecen a otras más grandes y demás, etcétera. Entonces la idea es buscar quién realmente se está haciendo en beneficio de eso. Entonces eso es un poco también el enfoque que se está yendo hoy en día dentro de las iniciativas y en algunos países, si uno se pone a ver, por ejemplo, temas de gobierno abierto, ya existen estos mecanismos de beneficiarios reales. Entonces hay algunas iniciativas ahí que me parece importante que se puedan revisar también dentro de los límites de la transparencia, ¿no? Y acceso a la información. Otro tema que me parece relevante en esta parte es, por ejemplo, como les decía, ya hay hoy en día datos que nos permiten tener este tema de control y alertas. En muchos casos, por ejemplo, en los temas de deforestación, ya hay sistemas de información, por ejemplo, en Brasil, aquí les puse los dos casos, que se puede ver cómo los sistemas de información, tanto de los entes públicos, como la colaboración que existe con otras entidades, también puede hacer que esta información que está disponible pueda utilizarse justamente para revisar alertas o para hacer monitoreo ambiental también. Y muchas organizaciones ya están usando esta información que de hecho es clave para todo el contexto de la charla de hoy, es también cómo la información que está disponible también es usada, porque eso es otro tema de tener webs o tener acceso a información en portales
que luego no tienen un uso, no tienen un impacto, eso lo vamos a ver después. Pero, por ejemplo, en este caso es súper importante que veamos también cómo la sociedad civil u otras plataformas cívicas pueden también utilizar estas APIs públicas o API es un sistema donde tienes información mucho más consolidada y que uno puede utilizarla ya en forma masiva, digamos, descargar un dataset grande que luego puede ser utilizado o hacer consultas mucho más técnicas, digamos, desde el punto de vista tecnológico. Entonces, ahí podemos ver cómo esta información también se puede utilizar y también está disponible hoy en día. Otro caso que también me parece relevante en la región es también hablar de la gobernanza de datos del agua, ¿no? Eso es algo que cada vez también estamos más interesados desde la sociedad civil, porque también uno puede entrar a ver cómo en los distintos países hay distintos mecanismos. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, hay juntas de agua para monitorear también la información y el uso, que sobre todo más se ha basado en el uso. Mucha información sí se tiene, pero no es información que ha sido, por ejemplo, tan detallado de forma granular, sino es un poco más macro, no tan micro. Pero la idea es que obviamente se pueda también identificar cómo los registros públicos, por ejemplo, de los accesos al agua, todo este tema, puede también tener un monitoreo y revisar en forma permanente cómo se están realizando las distintas reparticiones del uso del agua, sobre todo en esos sectores comerciales o también en las grandes consumidores de agua, ¿no? Que muchas veces son empresas o tienen también infraestructura mucho más grande que se utiliza. Y acá un tema súper importante para América Latina es cómo también esos sistemas son descentralizados, ¿no? Porque en muchos casos las cuencas hidrográficas obviamente van más allá de un tema administrativo, es decir, van más allá de una o dos provincias. Una cuenca hidrográfica tiene una configuración muy diferente, entonces ahí también a veces dificulta cómo tener la información organizada, pero también hoy en día creo que es muy, muy importante tener nuevos sistemas de información donde puedas tú también monitorear en vivo ese tipo de recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de IoT, que es el uso de sensores telemáticos o el Internet de las cosas, como puede decirse, pero ahí tienes información que puede ser monitoreada con sensores no son tan costosos hoy en día, cada vez tienes mucho más sensores menos comerciales y también que se pueden fabricar localmente. Y eso ayuda también a tener información mucho más real, ¿no? Y eso es algo que todavía hace falta incluir muchísimo en proyectos y en presupuestos estatales donde se pueda tener esa información mucho más detallada. Ya antes de seguir, esto solamente es dos ejemplos y unas reflexiones, pero no sé si alguien igual tiene alguna pregunta, pueden levantar la mano o dejar en el chat también alguna consulta de esta sección. Voy a detenerme aquí quizás un momento para escucharles o si tienen alguna consulta. Creo que no. Entonces, bueno, en esta segunda parte, eh, justamente quería topar el tema de datos abiertos y cómo esto ya se traduce en la toma de decisiones. Cuando hablamos de datos abiertos, justo es un concepto donde la información es publicada de forma técnica, digamos, y obviamente detrás de todo eso hay un procesamiento de la información. Acá está un resumen de una cadena de valor del dato público. Obviamente esto puede variar muchísimo de acuerdo a sectores o también de acuerdo al nivel de especificidad que uno quiera tener. Pero básicamente la idea es que uno pueda consumir la información en formatos procesables. Es decir, por ejemplo, si yo publico, qué sé yo, información de un conjunto de datos, un dataset, en PDF, por ejemplo, digamos que algunos PDFs sí son trabajables y se puede extraer esa información, pero no es lo ideal. Entonces existe una escala de 5 estrellas de datos abiertos donde uno puede justamente ir avanzando en cada estrella y tienes como desde este PDF que les decía hasta un sistema ya mucho más grande de APIs o JSON, que son archivos donde uno puede consumir datos ya de forma de código y de forma automática para poder generar un análisis o cualquier procesamiento de datos. Entonces, por ejemplo, muchos gobiernos publican información en los portales de datos abiertos hasta 3 estrellas, que es un formato CSV. Aquellos que han usado Excel o cualquier otra hoja de cálculo de procesamiento de datos, ese es un lenguaje justo que te permite, un formato, perdón, que te permite utilizar el conjunto de datos en cualquier procesador. Es decir, puedo usar desde un tema de código hasta un Excel e importar esa información en un formato CSV, que es un dato separado por comas, información separada por comas. Entonces, eso ayuda justamente a que
sea un dato editable y no tenga yo que estar extrayendo datos de un PDF o de un reporte, que es lo que quizás antes se hacía, ¿no? Entonces, esto es importante porque dentro de cuando hablamos de datos ambientales, existen muchísimas fuentes de datos. Y eso es algo que nos ha pasado también trabajando con varias entidades públicas y privadas, es que el primer punto es identificar de dónde viene la información, que son datos primarios, ¿no? De sensores locales, como les decía, de imágenes satelitales, o de registros o de fuentes de, por ejemplo, estadísticas, de encuestas, censos y demás. Entonces, ahí uno tiene que identificar bien de dónde viene esta fuente primaria. Luego, obviamente, no siempre se tiene toda la información normalizada o estandarizada, entonces es un proceso que tiene que pasar sí o sí de tenerla sobre formatos que puedan ser justamente abiertos después y que sean estructurados, ¿no? Muy pocas veces todavía no hay pocos países que tienen ya información interoperable, es decir, que entre distintos sistemas de información de una entidad A, B, C se comunican y ya tienes una operativización de eso entre organizaciones. Todavía no estamos a ese nivel, o sea, hace falta mucha trabajo para ello, pero sí en muchos casos son datos que pueden ser reutilizables porque justamente están en estos formatos que les mencionaba que uno puede procesarlos, ¿no? Entonces me paso a la siguiente que es ya los procesos. Ahí está el tema hoy en día de uso de analítica avanzada, como algunos quizás sepan del tema de inteligencia artificial, entonces tienes algoritmos predictivos o tienes algún tema de procesamiento de información. En el caso ambiental hay muchos modelos geográficos que se utilizan justamente para temas de riesgo e impactos. Los que están en, por ejemplo, temas de cambio climático saben que hay varias formas de modelos predictivos y demás. Entonces, justamente ya es el procesamiento. Pero luego eso también es qué pasa con esa información. Y al final de la cadena es justamente qué decisión, qué acción yo tomo respecto a políticas públicas o respecto a una iniciativa o un proyecto sobre lo que está pasando antes con los datos. Entonces, tanto hablamos de mitigación o adaptación, si es que es en términos de cambio climático, o en decisiones territoriales, por ejemplo, para, qué sé yo, un municipio, una localidad específica, qué impacto tendría, ¿no es cierto?, una decisión o algo así, si es que está basada en evidencia, en datos. Entonces, ahí se recicla. Esto que les he puesto acá es una cadena de valor muy simple, que está en cuatro etapas, pero si yo la quiero desglosar mucho más o estoy en otro sector específico, esto puede variar y tener entre estas etapas otras más que son un poco más complejas o técnicas, ¿no? Entonces, acá les he puesto esto porque justamente la información em, lo que hace es que fluya de alguna forma, pero también sea parte de las decisiones idealmente, ¿no? Obviamente eso es un modelo ideal. Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, en América Latina? Tenemos información de muchísimos sectores, pero, por ejemplo, si uno quiere ver, esta es una información de las capitales de América Latina, donde tienes, por ejemplo, sistemas de calidad de aire, donde se miden y tienes esta partículas de 2,5 milímetros. Entonces, ahí tienes información que está siendo publicada y no. En emergencias de salud es súper importante hoy en día tener esto, porque hay muchas capitales o ciudades grandes que siguen teniendo como problemas de calidad de aire. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes tienen sistemas de monitoreos activos? Solo el 80% de capitales de América Latina, ¿cierto? Estos datos están publicados en APIs públicas, por ejemplo, en estos sistemas que les decía de publicación de datos abiertos, solamente el 35%. ¿Y cuáles ya están interoperando? Digamos, dices que tienes muchas organizaciones o agencias que lo hacen, ¿cómo se comunica esta información? Muy pocas, el 15%. Entonces ahí vemos que si hablamos de disponibilidad de información en un caso súper puntual como es la calidad del aire, digamos, muchos sí miden, tienes el dato, pero luego para acceder a esa información desde una forma automática, yo me meto a la web de cualquier organización a ver, solo el 35% de capitales de América Latina lo tienen. Y si quiero ver esto como entre agencias, porque puede haber una secretaría por acá, otra por acá, que están conectadas o no, a veces depende, a veces sí, solamente el 15%. Entonces, si ven, en la región, solo con este caso de ejemplo de calidad del aire, todavía estamos muy atrás en términos de cómo yo accedo a la información. Todavía sigue siendo información que sí se mide, pero que no es abierta, no está disponible para todas y todos nosotros si lo queremos ver. Entonces, ahí pueden ver este informe, pero me parece importante que con este ejemplo ilustremos justamente que muchos gobiernos o muchas agencias sí tienen información, pero aquí uno puede acceder, claro, ahí se baja automáticamente el porcentaje de, digamos, de disponibilidad. Entonces, obviamente esa información fluye, pero no fluye quizás hacia todo el mundo. Entonces, ahí hablamos de la importancia de que muchos de estos datos están disponibles, pero no son abiertos. Y eso es algo que, al menos desde Atlad, hemos trabajado con muchísimos tipos de agencias públicas, tanto nacionales como locales,
Y en muchos casos, claro, nos topamos con que sí existe la información, pero no está lista para ser difundida, porque en algunos casos hay muchos problemas detrás de eso, desde calidad del dato, la no frecuencia de levantamiento, o que no son datos históricos, o hay cambios de metodologías y demás que existen, pero que, digamos, todo eso puede ser sanable y puede ser publicable, pero requiere una inversión de tiempo, un equipo, recursos, etcétera. Es claro, o sea, ver la importancia de esto es clave, pero ya cuando uno se pone a trabajar detrás de todo eso hay muchísimos pasos que debe seguir y claro, a esa edad también. Hoy en día la idea es que busquemos mejorar la calidad de los datos para que luego puedan ser utilizados en la toma de decisiones. Entonces, bueno, dejo aquí este ejemplo, pero con esto puedo ilustrarles lo que les mencionaba antes, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí yo puse como dos casos interesantes, bueno, un caso interesante, pero es cómo yo también puedo pasar de tener la información para justamente que esto se transforme en un ecosistema. Y cuando hablo de ecosistema ya es quiénes más utilizan ese dato, no solo es lo pongo en una página web y ya, sino también es avanzar más allá para que exista justamente un entrelace entre distintos actores que puedan ir trabajando con esta información. Y eso es claro, ir más allá de solamente publicar el dato y dejarlo en una página web, sino avanzar hacia trabajar ya como con distintos actores. Y aquí me voy a detener otra vez, por si hay alguna pregunta, antes de avanzar a los siguientes temas. No hay manos levantadas, Julio. Ya, entonces sigo avanzando. Ahora, un concepto que quizás no aparecía mucho antes, pero en los últimos, ¿qué será? 3, 4 años se ha trabajado mucho son la gobernanza de datos. Este concepto venía muy arraigado, de hecho, a las instituciones que ya vienen trabajando con grandes volúmenes de datos. Entonces, por ejemplo, el sector financiero o, claro, temas de finanzas de contabilidad ya tenían como esos temas. De hecho, hay varios estándares de ISOs que en algunos, normativas ISO que en algunos sectores se aplica. Pero digamos, hoy en día es mucho más, se ha acelerado esto también porque cuando yo quiero utilizar, por ejemplo, datos para, qué sé yo, modelos predictivos o ya temas de algoritmos para por ejemplo, los temas de inteligencia artificial que en algunos casos se quiere trabajar, o modelos de lenguaje natural, por ejemplo. Claro, necesito saber cómo gestionar el dato. Entonces, cómo yo gestiono el dato, qué pasos tiene este dato específico y también qué actores y qué roles existen detrás de la gestión del dato es súper importante. Y ahí nace este concepto de gobernanza de datos ambientales, que básicamente es cómo, digamos, la institución, cualquier institución, asegura que un dato sea oportuno, estructurado y también de libre acceso, pero recordemos que primero cualquier iniciativa antes de ser publicada o ser pública, digamos, ponerla a disposición, debe tener ya una estructura y una calidad. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de gobernanza de datos, no puede ser abierto por defecto, porque detrás, justamente ese es un tema que hay que revisar, porque detrás tiene que haber una serie de reglas, estructuras y también roles que deben cumplir ciertas partes de una entidad, porque ahí necesitas tener como este proceso súper claro, como veíamos en la parte anterior. Una cadena de valor que sea clara, pero que también sea de calidad. Entonces, de ahí justo es donde nos topamos, por ejemplo, con varias instituciones que, claro, existen conjuntos de datos, pero, por ejemplo, no hay una estructura detrás, no hay metadatos, no hay diccionarios, o en algunos casos incluso no hay una estructura metodológica documentada que me pueda explicar qué se refiere cada variable de un conjunto de datos. Y eso es súper relevante en los temas ambientales y de cambio climático porque hay muchísimos conceptos de acuerdo al sector en el que uno trabaja. Entonces, yo estoy trabajando con agua, detrás de eso hay un montón de conceptos técnicos y el abordaje tiene que ser, claro, en ese sector. Si yo estoy trabajando en energía, por ejemplo, en energía hay desde energía primaria hasta secundaria y detrás de todos hay un montón de información que si no soy técnico en el área no voy a cachar muy bien o entender bien de qué se trata. Entonces, justamente todo esto de alguna forma hace que exista información que uno pueda consumirla para entender también a qué se refiere ese dato. Entonces, detrás de todo eso hay eso. Y otro tema es que, claro, hay datos que por reserva, digamos, de información o temas de seguridad nacional o en algunos casos, ciertos gobiernos, de acuerdo a la legislación disponible en cada territorio, hay datos que no se abren fácilmente, que no se pueden abrir.
Y hoy en día, si le sumamos a esto algo que no he puesto acá, porque me parece súper importante, es, que cuando lo puse, ¿no? Es la protección de datos. Entonces, aquellos que estén trabajando quizás en temas de legislación o no, tienes ahí hoy en día las leyes de protección de datos. Y claro, los datos personales tienen que ser resguardados si son datos confidenciales o sensibles aún más. Entonces, por ejemplo, si tienes información respecto a identidad de una persona o algo que pueda hacer que esa persona justamente tenga, qué sé yo, algún tema de violencia, algún tema de filtración de datos para cualquier tema. Claro, hoy en día eso también implica que dentro de la gobernanza de los datos, dentro de todo este reglas y normas de gestión de los datos, yo también tengo un resguardo de la información personal, de la información sensible y los datos personales. Entonces, todo eso hace también que hoy en día no se cruza con los datos abiertos, y eso es algo que muchas veces se confunde, sino más bien es que los datos abiertos deben garantizar esa anonimización de la información que es personal para ser publicable. Entonces, una vez que ya yo anonimizo una base de datos, por ejemplo, un censo, que es lo que quizás todas y todos nosotros hemos usado alguna vez en la vida, es datos de un censo. En los datos de un censo no se va a publicar información privada de la persona que respondió, simplemente es un dato que a mí me permite tomar decisiones y que está, omites varias variables o está o anonimizado para que justamente yo pueda consumir la información de tantos números de personas, porque es una, en cuanto a demográfico, uno por uno, pero que la información sensible o privada está restringida. Entonces, eso ya por años he trabajado en esa confidencialidad, pero hoy en día se hace mucho más relevante que todas las entidades trabajen en esto. Entonces, eso es algo que me parece muy importante hacerlo. Entonces, por ejemplo, el barómetro global de datos, o sea, antes se llamaba índice de datos abiertos, etcétera, ha tenido varios cambios esta medición que se hace de forma global. Todos los países la suelen tener, bueno, la mayoría de países la tienen disponible. Ustedes pueden buscar el Global Data Barometer y ahí les va a salir. Es interesante de aquellos que trabajan en datos ambientales porque tiene un módulo específico temático en datos ambientales. Entonces, por ejemplo, acá les puse de los submódulos un resumen de la calificación de América Latina. Entonces, por ejemplo, este índice lo que hace es calificar la madurez técnica de todos estos temas de datos. Y en el caso de América Latina, por ejemplo, como ven ahí, los datos ambientales, si vamos en orden, existencia de leyes de acceso a la información en América Latina, 78 de 100. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de países tienen marcos regulatorios que garantizan de alguna forma el acceso a la información, ¿no? Por ejemplo, y ahí podemos revisar, digamos, en alguna línea específica, qué leyes existen, ¿no? Pero digamos, acá solo les he puesto el dato general. De esa información, digamos que metadatos o información existe de los datos publicados, es baja porque solo el 42 del 100 de la calificación, es decir, hace falta muchísimos datos, diccionarios normalizados entre ministerios, sobre todo esto está dirigido al área ambiental, ¿no? Y si nos pasamos ya en datos abiertos ambientales, la que se ve un color que les he puesto ahí medio raro, pero es 28 de 100. Entonces, por ejemplo, ahí hay ausencia de APIs, que les decía es esta forma de consumir datos de forma automática y masiva, datos geográficos obsoletos y PDFs pesados. Es decir, si ven, uno realmente en la región no tiene buena calidad de datos en general. Si uno se pone a ver ya el caso específico de datos ambientales es aún mucho más baja que el promedio de datos, porque el promedio está más o menos por 60 en metadatos y en acceso como en 40 y pico, es mucho más abajo. Y también nos hace falta lo que yo les decía antes, que son todo ese tema de diccionarios técnicos normalizados. Para nosotros, por ejemplo, solo les hablo de un caso. Si yo no tengo catálogos nacionales, si yo no tengo nomenclatura nacional y si no existe toda esta información, luego va a ser muy difícil que todas las entidades se alineen para poder publicar información. Primero generar, como en la cadena que vimos antes, ¿no? Generación, identificar las fuentes. ¿Cómo yo sé que estoy generando información que luego va a ser comparable con otra entidad? Eso es algo que pasa muchísimo en nuestra región y en nuestros países, que es cada entidad genera información, pero luego no es comparable, ni siquiera es la misma, porque no usan las mismas variables, no usan los mismos diccionarios, ni tampoco está normalizada entre entidades públicas, en este caso ministerios, por ejemplo. Entonces, es súper importante que este tema, que a veces puede ser visto como muy técnico, muy aburrido, si es que yo no levanto bien la información, luego no la voy a poder utilizar para la toma de decisiones y justamente para tener políticas y tener
una orientación adecuada en los términos de visión y política pública, así sea un territorio y más aún a nivel nacional. Entonces, ahí está la importancia de trabajar muchísimo en esta calidad de datos. Y de hecho, ese es uno de los proyectos que estamos trabajando en Ecuador en el nuevo el tercer plan de acción de gobierno abierto que estamos desarrollando desde enero de este año. Es la primera estrategia nacional de calidad de datos públicos. ¿Por qué? Por estos temas, ¿no? Porque uno cuando ya trabaja con los datasets se da cuenta que si utilizo el de la entidad A, no me cuadra con las variables de la entidad B. Es porque no existe este cruce de información, pero más aún desde el origen del dato. Entonces ahí es donde estamos yendo un poco a trabajar, porque luego para acceder a esa información, sí, yo claro, la puedo acceder, pero para utilizarla ya para analítica más avanzada, para cruces de información o para modelos específicos, no me va a servir porque justamente no tiene estas características técnicas adecuadas. Entonces, hacia allá estamos yendo. Y más aún si, por ejemplo, desde hacer un mapa o, no sé, muchos ahora también dashboards o sistemas de visualizadores de datos, claro, yo puedo hacerlo, pero al final no estoy cruzando información que puede ser muy útil para la toma de decisiones. Recuerden que en los temas ambientales, necesito información integral para tomar decisiones, porque ahí se cruza la parte social, la parte económica, ahí la parte de los recursos y la información ambiental, geográfica del territorio. Entonces, para poder hacer esos cruces, muchas veces no se puede porque la información no es adecuada y tampoco está en forma técnica levantada. Entonces ahora les dejo este dato. Ahí en todo, como les decía, les he puesto las fuentes y ahí ustedes podrán ver si quieren mayor detalle. Y ya cuando nos bajamos a un tema que es mucho más complejo aún, que es la gobernanza multinivel, que tiene igual un montón de aristas, uno puede hablar un montón de cosas ahí, pero la desconexión que existe entre lo nacional y lo local o incluso en áreas urbanas o áreas mucho más metropolitanas es enorme. O sea, por ejemplo, yo necesito hoy en día para tomar decisiones en temas ambientales y de cambio climático mucha información micro, es decir, del territorio que esté georreferenciado, que tenga un enfoque geoespacial. Es decir, levantar desde lo más básico en datos planos, latitud y longitud, que es un punto en el mapa donde yo voy a poder ubicar ese punto geográfico. Entonces, para revisar, por ejemplo, temas de resiliencia, cualquier enfoque, en este caso hídrica, uno te necesita información. Entonces, por ejemplo, hay muchos temas que ya varios municipios han levantado de sensores, como les decía antes, que en tiempo real uno puede ver los caudales hídricos. Hay muchos sistemas de alerta temprana que también ya están implementados y que también generan alertas frente a estos niveles de cambio en los caudales de los ríos, por ejemplo. O también mapas de calor, ¿no? Para ver estas islas de calor en las ciudades donde también se pueden implementar distintos proyectos e iniciativas. Pero para todo eso yo necesito datos, necesito además cruzarlos para tener indicadores, como les decía, socioeconómicos o poder rediseñar espacios verdes, rediseñar la cobertura vegetal de una ciudad. O N iniciativas que uno pueda tener, por ejemplo, reforestar una zona, tener una infraestructura específica en algún lugar y demás. Pero muchas veces estos sistemas no son comparables, los sistemas locales, con los sistemas estadísticos nacionales. Muchas veces esa información justamente es levantada desde otro punto de vista y ahí es donde tenemos problemas, porque a nivel, digamos, nacional se invierte muchísimo recurso en levantar datos, pero cuando una entidad local, en este caso un municipio, no tiene la misma, qué sé yo, capacidad de levantar datos o tener información estadística también disponible, no vamos a poder cruzar esa información. Y eso es algo que pasa muchísimo en los planes de ordenamiento territorial o en cualquier tema de planificación urbana, porque claro, hay muchos levantamientos de datos que luego no son comparables o solamente sirvieron para ese punto, para esa reporte, pero que luego ya no nos sirve sistémicamente para poder seguir monitoreando una actividad o un tema específico, ¿no? Entonces, la gobernanza de datos multinivel es aún un paso mucho más allá que todavía no estamos dando en la región. Hay muy pocos ejemplos de lo que sí funciona. Cuando hablamos, por ejemplo, de gestión de riesgos, solamente ahí. Uno va a ver la información que tienen los gobiernos locales comparada con la nacional y distancia muchísimo, hay una distancia enorme. Y muchas veces eso también hace que los recursos fiscales públicos no fluyen a las zonas que realmente lo necesitan o se va a prever. Por ejemplo, ahorita que estamos en toda esta emergencia del niño,
del niño Godzilla, que han dicho algunos medios y demás. Claro, tener sistemas de información ayudaría muchísimo a entender también el histórico de la información, de cómo ha pasado estos fenómenos antes y también tener información en tiempo real o contar ya ahora con sistemas de monitoreo para ver dónde va a existir ciertos efectos o fenómenos, va a ser vital. Entonces, esa información va a servir también para futuras eh, fenómenos climáticos que se vienen, ¿no? Que es obvio que se van a venir. Entonces, por ejemplo, esto es algo súper importante que nosotros lo hemos tratado de incluir en muchos de los procesos que hacemos con municipios, pero claro, o sea, este tema de datos y estadística, de alguna forma, nosotros lo trabajamos bajo el paraguas de cultura de datos, porque es algo que uno debe implementar, ¿no? Siempre hablamos de tomar decisiones basadas en evidencia, claro, pero primero hay que trabajar esa evidencia bien y tener datos de calidad. Y hacia allá es algo que nos hace falta todavía muchísimo y que requiere recursos, ¿no? No es algo, claro, tiene buenas prácticas que ya existen documentadas, pero al fin y al cabo, si uno quiere implementar un sistema de información coherente e integral, interoperable con todas estas características, sí va a requerir recursos y de un equipo técnico que sea capacitado en el tema, ¿no? Entonces es algo que muchas veces a nivel local no existe. Entonces, eso es algo que debemos ir revisando. Eh, Acá les he puesto un ejemplo. Nosotros estamos trabajando justo En Ecuador, ahora tenemos el Ministerio de Ambiente y Energía. Antes eran dos ministerios separados. Ahora, bajo esta lógica de la administración actual, se han unido. Pero bueno, de todas formas, hemos venido trabajando ya por, ¿qué será?, 3 años con este Ministerio de Ambiente. Una estrategia de datos. Antes era solo ambiente, que se refería a temas hídricos de agua y también los recursos en forestales y demás, y de cambio climático. Ahora le sumamos de energía. Entonces ahora es estrategia de datos de ambiente y energía. Entonces este documento lo que hace es básicamente buscar primero todo el proceso normativo y estratégico, ¿no? De cómo estas áreas desde un mismo ministerio trabajan para tener una directriz de calidad de datos. Entonces lo que estamos haciendo es, existen muchísimos sistemas de información disponibles solo en un ente público, digamos. Entonces lo que estamos haciendo es justamente ver cómo estos subsistemas de alguna forma se comunican y se consolidan en un solo sistema estratégico para que justamente puedan tomar decisiones entre los distintos sectores, porque no son sectores separados. Un proyecto minero, un proyecto hidrocarburífero, a fin, va a necesitar también temas de electricidad y agua, y muchas veces esa infraestructura mueve pueblos enteros. Ustedes saben cómo es el efecto de un proyecto grande, de gran escala, no un pequeño. Y ahí uno va a tener que también tener decisiones mucho más claras, sostenibles y además que beneficien directamente al ciudadano, ¿no? Entonces, ahí ha sido un trabajo bastante fuerte, que de hecho nos ha tomado mucho de detalle de tener que estar en talleres con distintas áreas, distintas dependencias, porque claro, muchos ministerios y muchas entidades públicas sí tienen una dirección de información, dirección de estadística, como le quieran llamar. Pero claro, muchas veces las direcciones no son conscientes de todo lo que existe. Uno se va a la dirección de cambio climático, se va a la dirección de recursos hídricos, qué sé yo, y te das cuenta que existen otros sistemas de información que ni siquiera han sido mapeados por la dirección que en teoría centralizaría la información. Entonces, desde ese tema ya empezamos a entender un poco más los roles. Ahora, luego es los formatos. Por ejemplo, a veces el uno está diseñado en una infraestructura tecnológica que ya es caduca, que ya tiene que actualizarse. Y claro, o sea, todo eso implica recursos, ¿no? Entonces la prioridad no siempre es la información ni los datos. La prioridad puede estar en otros lados y está bien, pero sí hay que ver y regresar a ver qué sistemas de información existen y cómo los podemos unificar, ¿no? Entonces, ese trabajo ha sido un poco interesante porque nos ha permitido aprender muchísimo de cómo poder perdón, ya me pasé, tener iniciativas que sean más integrales y también contextualizables, ¿no? A nuestro país, porque obviamente si esto me voy a hacer en otros países, en otros contextos que se lo hemos hecho, va a variar muchísimo. Desde algunos países, por ejemplo, tienen las comisiones de cambio climático que pues, salen fuera de un ministerio, que también tienen información. Otros países también concentran los datos en el Banco Central o en el Instituto de Estadísticas. Entonces, hay muchísima información que está ahí dispersa. Entonces, la idea siempre es como entender bien qué está pasando con el contexto donde uno está trabajando y ahí entender también estas lógicas, ¿no? De coordinación y de gobernanza, de alguna forma, como les decía antes, ¿no? Solo un ejemplo. Estamos muy pronto a publicar un tema de todos esos aprendizajes. No solo ha sido con el Ministerio de Ambiente, también estamos trabajando con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno, en su momento con el de Agricultura y Salud, pero bueno, cada uno tiene una realidad diferente y bueno, luego en esta publicación
Les compartiremos igual si quieren ver en redes, pero ahí está este trabajo que se ha hecho por los últimos 3 años. Y bueno, otro tema que les he puesto acá son justo estos desafíos de la estandarización, como les decía. Nosotros tenemos digamos, este estándar de los formatos de datos abiertos, que muchas veces, claro, no todos tanto a nivel local como nacional, no todas las entidades pueden tener plataformas de datos disponibles, ¿no? Y en algunos casos incluso hay infraestructuras que se quedan ahí, o sea, nosotros tenemos varios casos de portales que se generan una vez y ya nunca más se actualizaron y se quedaron ahí olvidados en el tiempo. Entonces también requiere mucho esto de publicar datos, requiere también de una sostenibilidad de las iniciativas en el tiempo, ¿no? Pero algo que nosotros sí siempre identificamos es la falta de estándares y de una infraestructura que permita justamente tener estos datos en formato abierto y que sean utilizados. Esa es la mayor eh, problemática quizás que hemos identificado, porque muchas bases de datos sí se crean, pero luego no tienes tampoco metadatos. Y eso nos ha pasado con algunas plataformas de municipios que hemos trabajado. Bueno, ese es el conjunto de datos. Y yo les pregunto luego, chévere, ¿y dónde están los metadatos? ¿Dónde están los diccionarios de datos? Y claro, son conceptos que uno pensaría técnicamente no son difíciles de implementar, pero claro, cuando ya estás revisando en la realidad, no existen metadatos ni tampoco existen muchas veces los diccionarios de datos. Y eso es algo que impacta en la calidad y como les decía, también está ligado a que no se tengan recursos específicos dentro de los presupuestos públicos. Y eso afecta muchísimo las series históricas climáticas en muchos lados en la región, tanto a nivel local como nacional. Porque claro, existen levantamientos que se hacen una vez en el tiempo, encuestas o datos de, por ejemplo, hace que será un par de años levantamos una línea base para un municipio aquí en Ecuador, donde levantamos a nivel catastral, es decir, casa por casa, en una zona específica, un cuadrante específico para construir justamente en este caso era un parque con un fondo de cambio climático. Y ahí es donde uno se da cuenta justamente de todas las falencias de la información. Entonces, por más que y el levantamiento lo que hizo fue levantar a nivel catastral, específicamente por los predios, información respecto a los temas de cambio climático en una encuesta que hicimos. Pero fue muy difícil porque, claro, ahí te das cuenta de la información real que tenía el municipio versus ir al cuadrante específico a tomar el punto georreferencial y demás. Y claro, o sea, esa información no está actualizada a veces y demás, no tienes como esta forma de comparar con otras bases de datos y decir si está bien levantado el punto. Pero claro, eso hace que cada vez sea más costoso hacerlo, pero además necesitas información esta información es súper importante para la toma de decisiones y más aún cuando tiene que ver con esos temas de gestión de riesgos y cambio climático, porque ahí necesitas saber cuántas personas están ubicadas por casa, si es que es una zona de riesgo más aún, porque ahí te toca justamente planificar y qué tal que pase un deslave, en este caso era desbordamiento de ríos. Entonces, claro, ahí se vuelve más complejo. Entonces, levantar datos puede salvar muchas vidas, pero claro, o sea, no siempre se ve como una inversión adecuada. En este caso se hizo porque era un requisito para acceder a un fondo climático, que claro, esa es otra forma de tener datos que luego no sé si serán actualizados. Y eso es algo que nos importaba muchísimo. Entonces, bueno, con esto me paso al siguiente tema, que son datos para la acción climática. Pero hasta aquí igual voy a ver si es que tienen alguna consulta. Ya se me perdió el chat. Ok, entonces voy a avanzar. Igual a veces, no sé si voy muy rápido o no, pero de todas formas pueden en el chat o levantar la mano si es que hay alguna consulta. Un tema en cambio climático que muchos igual quizás conocen es, existen los MDBs, que son estos sistemas de monitoreo, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero, son reportes específicos de verificación, ¿no? ¿Por qué se creó y por qué existen? Es porque también ha habido muchísimo esto del greenwashing o proyectos que en teoría son de infraestructura que están justamente ayudando a mitigar sobre todo es mitigar, que es más medible, porque en los temas de vulnerabilidad, resiliencia y demás, adaptación, es mucho más difícil medir, porque aún hace falta también experimentar ciertos fenómenos que no tenemos todavía idea de qué métricas y qué consecuencias van a tener. Entonces, obviamente, ese es todavía un mundo por conocer. Pero en los casos de mitigación es mucho más conocido porque existen indicadores y
métricas que uno levanta todo el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los proyectos de cambio climático, en mitigación, uno siempre va a requerir los gases de efecto invernadero, qué sé yo, temas de polución, de calidad de aire, agua, etcétera. Entonces, siempre existen ahí ya todo dictado por en este caso, digamos, quienes norman este tema, y desde Naciones Unidas, UNFCCC, todos los cuerpos que existen alrededor. Pero bueno, es algo que igual necesita justamente una veracidad, una certificación para saber si o no estás mitigando. Entonces, eso es algo que hoy en día en cambio climático tienen muchísima, casi todos los países lo están trabajando. Ecuador lo está haciendo, en este caso Chile también. Muchos de los países ya tienen mecanismos de MRVs que uno puede revisar o están en construcción. Entonces, esto es una consecuencia que han traído los fondos de financiamiento verde, porque justamente como yo les decía, antes quizás no existían estas exigencias para acceder a financiamiento climático. Y como todo en las últimas COPs y demás, los mecanismos que se han creado de financiamiento climático también obligan a que se pueda medir de alguna forma el impacto que está teniendo. Entonces, los fondos de inversión global y los multilaterales hoy en día ya existen, exigen estos reportes abiertos para poder evidenciar la reducción y también ligado a las metas de descarbonización. Sobre todo los países europeos tienen como targets mucho más ambiciosos y ahí necesitas obtener métricas para poder definir esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las últimas mediciones que vi, uno tiene todavía la mayoría, obviamente tiene que estar enfocada en mitigación de emisiones, que es lo que les decía. Todavía muy pocos se concentran en adaptación y resiliencia y muy pocos tienen ya como temas de datos y de sistemas de información ya sistémicos e integrales que tienen disponibles en la región. Entonces todavía el financiamiento climático no está, o sea, no hay financiamiento todavía para esto. Apenas si ven es un 15% en los últimos años que sí está destinado a financiar este tipo de sistemas de información y de infraestructura digital que permita seguir midiendo esto en el tiempo. Porque yo les decía, claro, es interesante que muchos te exigen líneas bases, porque cuando uno va a acceder a un crédito, vas a acceder a un tema de financiamiento climático, sea grant, donación, o sea, ya como un crédito. Te piden una línea base y tú levantas la información y está todo ahí. Pero claro, no son sistemas de información que están sostenidos en el tiempo. Se levantaron una vez, se van a medir quizás a mitad del proyecto y otra vez al final, pero no es un sistema. Eso es solamente una medición y eso hay que diferenciar muy bien entre tener un sistema de información y tener solamente una medición o un levantamiento de datos que se hace en un punto específico y en un momento específico. Son dos cosas muy diferentes que muchas veces se confunden y claro, ahí es donde tenemos problemas porque luego no hay sistemas que tengan series históricas o tengan sistemas integrales y permanentes que te permitan tomar decisiones basadas en esos datos que son levantados cada cierto tiempo. Entonces, claro, hacia allá deberíamos ir. Todavía hace falta mucha inversión, pero también, como vieron antes en lo que les explicaba, muchos temas técnicos todavía por saldarse, desde catálogos nacionales, nomenclaturas, para tener normativas y datos estructurados que luego también permitan que la ciudadanía, las otras entidades los utilicen. Entonces, y ahí es donde yo creo que es el mayor, o sea, para mí el mayor factor de medición de calidad de un dato es cuando se empieza a utilizar. Y no solo lo utilizan internamente entre entidades públicas, sino lo utilizan otros actores que luego pueden referir también a esa calidad de la información y si es útil o no para la toma de decisiones o para cualquier iniciativa que uno quiera implementar. Y así es donde, claro, uno se topa con muchísimos factores o muchísimos efectos que luego no permiten que esa información sea útil. Y ahí es donde, claro, yo siempre, cuando trabajamos con sector público, les decimos, bueno, vamos a publicarla y realmente los que van a usarla nos van a decir si es que esta información es útil o no y además, por qué la usan, para qué la usan y por qué no la usan. Entonces, esos casos al final de la cadena del uso de la información tienen que ser documentados y todavía muy pocos son documentados porque, claro, ¿quién va a querer que los miren y les digan que no está bien lo que hicieron? No nos gusta eso. Pero de alguna forma para mí es el mejor indicador de calidad, porque a uno va a poder ver ahí justamente si es que es útil o no, que es el fin de cualquier, al final un dato es una herramienta, es un medio, no es un fin, entonces ahí es justamente donde nos va a poder definir bien qué está pasando, ¿no? En un sector. Ahora,
Existen varios sistemas de información. Este me parece interesante, el de Costa Rica, donde uno puede ver también reportes de emisiones de las distintas carteras y del sector privado, porque obviamente el sector privado también tiene como muchísima información detrás de la infraestructura que se genera, o desde las industrias que están obviamente emitiendo y generando emisiones, o están reduciendo también la cantidad de emisiones. Entonces, ese tema de bonos es súper importante porque, claro, ahí podemos acceder a ciertos financiamientos y recursos nuevos. Pero claro, necesitas un muy buen sistema de información que te permita demostrar que esa inversión está yendo y está justamente teniendo la información que uno requiere. Entonces ahí, por ejemplo, este es del Climate Promise, de UNDP, del PNUD, donde podemos ver justamente, ellos están trabajando muchísimo con muchísimos países en los sistemas de MRV, pero también en los sistemas de métricas de cambio climático. Y ahí uno va a poder ver también la información de cómo ha ido avanzando en el tiempo. Y muchas veces, claro, o sea, todavía, como les decía, existen, no existe una certeza de qué va a pasar con los efectos del cambio climático, por ende no vamos a tener todavía idea de cuáles van a ser como los escenarios y las estimaciones que se tienen. Puede variar, como uno puede variar, obviamente los porcentajes están ahí disponibles, pero la idea es que justamente tengamos también esta información que nos permita ir tomando decisiones en el tiempo. eh, y además con la calidad adecuada para no tomar decisiones que luego tengan consecuencias mucho más graves, ¿no? Solamente eso como reflexión. Y ahora un tema que igual es interesante, yo les decía, es la adaptación, porque en los temas de adaptación climática no solo estoy hablando de datos numéricos, sino también de un tema que es súper importante hoy en día, que es todo este tema de vulnerabilidad social, el impacto geográfico en un territorio y sumémosle ahora también los factores mentales, la salud mental. El tema de zonas vulnerables a los efectos del cambio climático hace que justamente en América Latina, donde tenemos muchos asentamientos informales, igual en África, Asia y en varias regiones del mundo, vamos a darnos cuenta que justamente muchos datos de estos no existen o no están disponibles. Entonces, ¿yo cómo voy a poder levantar infraestructura resiliente o cualquier proyecto de resiliencia en ciertos sectores si no tengo la información disponible? De hecho, hay muchas iniciativas hoy en día de mapear zonas de asentamientos informales, de dibujar los mapas porque no existen. Entonces, ahí hay varias iniciativas que podríamos conversar, pero el punto es que muchos de estos todavía siguen en construcción. Los mapeos de zonas vulnerables todavía no son claros y no hay muchos de asentamientos humanos que se quedan por fuera de los mapas reales. Y eso es algo que también hace que hayan vacíos, ¿no? Entonces todavía hace falta muchísimas iniciativas y trabajo en ese sector. Otro tema, por ejemplo, son los sistemas de alerta, como les decía, en varios sectores. Hoy en día ya tenemos tecnología que nos permite mucho más fácil llegar a ciertas zonas donde todavía hay una brecha. Eso es algo que tenemos que hablar muchísimo en América Latina. La brecha digital todavía está en algunos países muy presente. O sea, es enorme la brecha digital que existe. Y claro, o sea, ¿cómo vamos a tener todavía esta información si aún hay todavía otros rezagos en los sectores? Y ahí es donde tenemos también que ver que no todo tiene que ser costoso. Hay muchas formas y proyectos donde uno tiene sistemas de alerta por mensajes o sistemas de alerta que te permiten también llegar a las poblaciones de forma más directa y no costosos, ¿no? Entonces, también muchas veces la tecnología está disponible, pero claro, el contexto y la forma de uso de la tecnología varía. Por eso es que nosotros en los proyectos siempre recomendamos entender bien dónde estoy utilizando y para qué la tecnología y también la información que está disponible, porque a veces se toman decisiones sin información, sin datos, que obviamente van a hacer que cualquier iniciativa fracase o no tenga el impacto deseado. Entonces, en América Latina tenemos todavía un reto enorme que son los catastros sociales, ¿no? Cada vez nosotros, por ejemplo, los censos de población y vivienda o los censos de comunidades también, todavía se hacen cada 10 años en el mundo, pero claro, en los últimos años ya han habido países que están cambiando la forma de levantar la información, traduciéndose hacia los registros poblacionales, los registros públicos. Pero claro, porque y eso pasaba muchísimo en la planificación, ¿no? Yo planifico basado en un censo cada 10 años, pero en ese lapso hay muchísimos cambios que se dieron. Por ejemplo, el tema de la pandemia o cualquier catástrofe natural hace que justamente uno requiere información más actualizada. Entonces, todavía en esta temporalidad limita el diseño de planes de resiliencia o de respuesta a eventos extremos. De hecho, eso es lo que más pasa en muchos países porque, claro, no tenemos información a nivel local. Como yo les decía, si yo quiero trabajar con un municipio, una localidad, un territorio específico,
va a tener cierta información, pero cuando yo voy a ver la información que tienen, casi toda la utilizan de los organismos nacionales, de los censos o de cualquier otra entidad que tenga información de la localidad. Entonces eso hace que, claro, no tome decisiones acertadas y muchas veces los catastros locales que deberían tener los municipios no están actualizados, como les digo, o no tienen justamente sistemas de información que tengan digitalizado ya todo esto. Muchas veces sí nos hemos topado con catastros que siguen siendo. Casi todos ya están digitalizados, pero claro, la información específica de cada predio todavía es de archivos, o sea, carpetas que tienen ahí en los municipios. Y eso hace que los sistemas de información digitalizados no existan, básicamente. Entonces, eso todavía es un tema súper fuerte en la región, donde, claro, podemos buscar hacer muchas iniciativas, pero muchas de ellas quizás no van a tener el impacto, como les decía, porque la información no fluye, no está actualizada y no tiene como estos elementos claros eh, que respondan a la coyuntura y a la realidad de una población. Entonces, eso es algo que pasa muchísimo. Otro tema también acá es, claro, hay exigencias detrás de los fondos. El MTR del Acuerdo de París, por ejemplo, hace que las metodologías o también la capacidad de muchas entidades que no esté ahí, porque, por ejemplo, hacer reportes, claro, cada 2 años, muchas veces hace falta que, si bien las mediciones pueden existir, pero muchas veces no son datos permanentes, como les decía, o no tienen características técnicas que puedan ser justamente un sistema de información integral, sino que son mediciones aisladas. Otro tema es que en muchos casos, claro, hay estándares globales, pero no siempre responden también a las realidades locales. Hay sistemas de información que, les decía yo, no tienen nada que ver lo que yo creo en un sitio o cómo se expresa en un sitio versus lo que puede estar estandarizado a nivel global. Entonces, todavía hace falta eso de territorializar y contextualizar bien la información, que eso nos va a ayudar a tomar decisiones mucho más precisas, sobre todo en aquellas poblaciones que todavía son no tan entendibles desde el punto de vista estadístico y de datos, ¿no? Ahí tenemos todavía un rezago súper fuerte, porque en muchos casos, por ejemplo, los censos de población y vivienda recién incorporaron la variable de etnia en los últimos 15 años, o sea, no es algo que todavía hace mucho, los últimos 20 años como máximo. Igual hoy en día, por ejemplo, si yo quiero entender, qué sé yo, población LGBT y casi ningún censo de la región lo incluye. Y así, si uno va a ver, muchas veces hay poblaciones migrantes que tampoco están en los censos y demás. Entonces, ¿cómo yo voy a tomar decisiones si mucha población no está siendo contada ahí? Entonces, ahí hace falta todavía muchísimo de esto. Y la otra es que también hay todavía en algunos países ya se está trabajando esto, pero es un tema que no, bueno, no quería meterme tanto, pero igual existe, ¿no? Que es la trazabilidad financiera. Es decir, sistemas de información verde o sistemas de finanzas verdes, como les dicen, que claro, se entienda claramente en un país dónde está el origen de los fondos climáticos, el destino y el impacto que ha tenido. Entonces, todavía como le llaman, labeling o el etiquetado del presupuestario climático, en muchos países todavía no existe. En el caso de Ecuador recién están trabajando, pero claro, o sea, hay que aprender todavía de cómo se hace que también las finanzas públicas, y justo como estamos hablando de transparencia y de datos, los temas de fiscales y de finanzas públicas requieren un montón de trabajo todavía para entender bien, primero, cómo está el impacto de la inversión pública, ¿no? Que eso es algo básico, pero que todavía nos hace falta tener sistemas confiables que nos permitan entender eso. Pero ahora súmenle todavía toda esta parte climática que ni siquiera entendemos bien y estamos recién tratando de generar metodologías y estándares que nos permitan incluir estos etiquetados y este enfoque climático en las finanzas. Es mucho más complejo y mucho más grave aún. Entonces, ahí es donde quizás en las siguientes décadas vamos a poder tener información ya más sostenida de qué está pasando con la inversión climática, hacia dónde realmente está yendo y demás, y para eso necesitamos buena información y datos que nos permitan hacerlo. Pero si bien como en las slides anteriores les ponía, todavía nos hace falta esos temas técnicos de estandarización, normatividad y de calidad. Claro, ahora súmele todo esto nuevo que nos está pasando, ¿no? Entonces, como ven, es un mundo entero de información y eso que no he topado nada específico relacionado ya a subsectores, ¿no? Si me meto al subsector, qué sé yo, solamente minería, petróleo y temas de recursos naturales, es una realidad. Ahora, si yo me sumo al sector eléctrico, es otra realidad. Si me meto en infraestructura pública, qué sé yo, otro. Agua, solamente agua es un mundo entero. Y ya si me pongo a trabajar, por ejemplo, con temas de poblaciones específicas en ciertos territorios, súmele una complejidad mucho más grande. Entonces, obviamente, ahí requiero entender bien este contexto antes de meterme a formular ciertos sistemas de información que requieran todo estos temas, ¿no? Entonces,
Eso es algo que me parece súper importante entender, que es un reto, es viable, obviamente es posible, pero claro, requiere un montón de paso a paso ir entendiendo esto, de paciencia, de recursos que puedan justamente ir formulando ese tipo de iniciativas en los territorios que estamos trabajando, ¿no? Y a ver, ¿qué más tengo acá? Chévere. Entonces, hasta aquí no sé si hay ya estoy entrando al último tema, no sé si hay alguna consulta, porque luego igual tendremos tiempo para preguntas y respuestas, pero no sé si hay hasta aquí alguna pregunta. Me parece que no. Bueno, entonces entraría el último tema, que es cómo también hay esos temas de comunicación e innovación para democratizar datos, como le he llamado. Claro, está muy rimbombante el título quizás, pero bueno, vamos a ver de qué nomás estamos trabajando. Entonces, algo que nosotros hemos podido colaborar con algunas instituciones, y también hay un tema que hablamos de datos ciudadanos, por ejemplo, es algo que lo hemos trabajado también mucho, es cómo aquella información, porque recuerden que en muchos casos no existe información de ciertas poblaciones, ciertos fenómenos de ciertos sectores, y tanto el sector privado, la academia, como la sociedad civil han suplido el rol que tendría el Estado, perdón, el gobierno en este caso para generar información. Entonces hay muchas iniciativas de ciencia ciudadana, como se llaman, o también, como yo le digo, datos ciudadanos, donde, claro, el monitoreo, sensores y demás se hace desde colectivos comunitarios, desde organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, ONGs y demás, y desde aquellos que no están, digamos, desde el ámbito público, desde el sector público, gobierno. Entonces, esas iniciativas también tienen información muy valiosa, que de hecho en América Latina hay muchas, y eso hace que también, de alguna forma, estos vacíos de datos o esta información que no existe tenga una voz y tenga un eco ahí en alguna comunidad, en algún lugar específico. Entonces, estos son temas de participación cívica que generan información técnica que no existe en muchos casos. Y nos ha pasado a nosotros desde mapatones, datatones y hackatones que hemos hecho para levantar datos o para incluso mapear cosas en ciertas zonas donde realmente no solo es levantar la data, también es hacer que la información fluya hacia quienes participan en esos espacios, porque muchas veces participan personas jóvenes, personas de comunidades específicas donde hemos hecho, donde poco a poco se van dando cuenta de la importancia de entender su territorio y de cómo poder levantar información también para la toma de decisiones, incluyendo también a servidores públicos que han participado en los espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí el tema de cómo enseñar también a utilizar datos a distintos actores, como les llamamos nosotros, infomediarios, que son aquellos que de alguna forma tienen estas capacidades técnicas para utilizar datos, pero que los traducen a poblaciones y a la ciudadanía en general, que no necesariamente se va a poner a leer un reporte de 100 páginas o de revisar un sistema de información y un dashboard o un visualizador, etcétera. Entonces, necesitamos más de esta pedagogía de datos de personas que luego puedan traducir toda esta información de portales de datos hacia información mucho más consumible por todas y todos, ¿no? Y ahí es algo súper importante que tenemos también el rol en la sociedad civil. Otro tema que nosotros también vemos mucho es entender también el codiseño, que es diseño colaborativo, o también le llaman diseño centrado en las personas, Human Centered Design en inglés y demás. Entonces, ahí es súper importante para nosotros, después de haber trabajado con varios proyectos, casi siempre tenemos que hacer esta mediación de alguna forma, que es cómo yo voy a generar un portal de datos, un visualizador, lo que yo quiera un mapa interactivo, un tablero interactivo, porque quizás, claro, quienes nos buscan o nos contratan te dicen, yo quiero esto. Pero realmente cuando uno se va a trabajar con la audiencia o las poblaciones que van a consumir eso, no todos te dicen, ah, sí, yo perfecto voy a entender eso. Entonces ahí es donde tenemos que llegar a un punto medio, donde, claro, tenemos que adaptar muchas de estas herramientas o tener subproductos o tener proyectos complementarios para que el lenguaje sea entendido y adaptado hacia cierta población o hacia cierto grupo de la ciudadanía que va a consumir la información. Entonces, claro, o sea, a veces invertimos muchísimos recursos en generar plataformas de cualquier cosa, pero claro, no la utilizan. Y ahí es donde yo les digo, claro, tenemos que buscar un punto medio que sí pueda hacer que estas formas de presentar la información y los datos disminuyan las asimetrías de información y aumenten la participación cívica para que, claro, esto sea como una forma democrática de tomar decisiones y de participación ciudadana y de que yo como ciudadano participe efectivamente en la toma de decisiones. Desde ya también hemos ido, tenemos algunas iniciativas de plataformas de participación ciudadana digital con algunas entidades que hemos desarrollado. Y claro, ahí es súper importante lo que les digo, ¿no? No siempre
vamos a poder llegar al ideal de lo que querían, sino también tener un punto medio, porque no siempre lo que uno piensa al inicio de un proyecto es justamente lo que requiere la audiencia que se está trabajando. Entonces, acá les he puesto, por ejemplo, nosotros hemos hecho muchísimas sesiones de trabajo de distintas metodologías para trabajar con actores. Tenemos una escuela de datos de Atea que siempre saca cursos, ya mismo sacamos la versión de este año, pero ahí, claro, lo que buscamos es justamente cómo trabajas con productos, o sea, con datos para generar productos de advocacy, ah, no sé, como para incidir en la información, qué sé yo, con periodistas, con medios digitales hoy en día, que hay muchísimos, y también con sociedad civil y con ciudadanía en general. Entonces, es cómo mediamos y cómo traducimos también esto a un lenguaje cotidiano y aquellos que no necesariamente son técnicos, ¿no? Y lo otro es también, ¿cómo mides, cómo levantas información de lugares que no necesariamente tienen información? Entonces, también hay metodologías que hemos trabajado para levantar datos a través de mapas comunitarios, de plataformas móviles que tenemos también para consolidar bases de datos levantadas por ciudadanos, con universidades, con otros actores en el país. Porque, claro, levantar este tema de datos es súper clave, pero luego es justamente ¿para qué? Para incidir, para tomar una decisión, ¿para qué? Y ahí es donde nosotros hemos buscado que cualquier levantamiento que se haga tenga estas características de calidad que les mencionaba antes. Diccionarios de datos, metadatos y también estas fichas complementarias de indicadores que luego van a poder ser utilizadas por tomadores de decisiones o por cualquier persona que quiera utilizar esa data, esa información. Y las propias comunidades u organizaciones que están levantando los datos. Entonces ahí desde iniciativas que hemos colaborado con fundaciones, por ejemplo, una que se me ocurre es de levantamiento de datos desde las mujeres para entender cómo una mujer ve también el espacio urbano. Entonces, por ejemplo, en ese proyecto se trabajó en algunas ciudades de Ecuador donde las quienes levantaban la información eran mujeres desde una perspectiva de una mujer de cómo ve la ciudad, porque claro, muchas ciudades no son diseñadas necesariamente para toda la población, o sea, todavía hay una visión ahí centrada en quienes toman las decisiones, ¿no? Y no necesariamente son justamente las minorías o quienes todavía no están en el poder. Entonces ahí es justamente donde existe este tipo de información. Otras que hemos levantado, como les decía, son con las propias comunidades, temas de mapas comunitarios de cómo ven los recursos naturales en su zona. En Cotopaxi hicimos esto, que es una provincia al lado de Pichincha, estoy en Quito, en Ecuador. Y claro, ahí uno se da cuenta de las visiones diferentes que tienen personas que ya han vivido en la ubicación, en la comunidad, en el territorio años, versus los jóvenes y versus otras poblaciones específicas de tomadores de decisiones. Entonces es súper interesante ver cómo estas plataformas también permiten que los datos hablen y también las personas levanten datos que no necesariamente van a ser cuantitativos, pero sí cualitativos que van a guiar mejor cómo se entiende un territorio. Entonces hay varias metodologías ahí. Lo otro que les quería decir es que, claro, o sea, nosotros podemos pensar en muchas formas, pero desde lo que trabajamos nosotros, que es algo más digital, todavía existe muchísima esta brecha digital en la región y en muchas zonas del país donde, por ejemplo, primero, si no hay electricidad, no tienes acceso al Internet, o sea, entonces a la banda ancha, a cualquier tema de conexión. Entonces, cuando yo trabajo sistemas de datos, siempre es bueno también tener y entender esta visión de que no todo el mundo va a estar conectado, no todo el mundo está en línea y no todo el mundo consume esta información. Entonces, ¿cómo yo llego también a esas poblaciones que no tienen acceso a esa información? Y ahí hemos hecho desde tener ventanillas, por ejemplo, como el municipio en Cuenca, ellos tienen una ventanilla ciudadana donde uno va y pregunta también, y lo que hicimos ahí es que ellos también pregunten por información y pregunten por datos, y que el municipio esté en la capacidad de imprimir, aunque sea de darles un reporte o algo así. Entonces, hay al menos una pantalla ahí donde también uno puede interactuar y tienes la información disponible. Pero claro, hemos ido poco a poco entendiendo mejor esto y claro, creo que a futuro van a haber muchas más iniciativas. Eh, por un lado, va a aumentar obviamente la conectividad, porque para eso están trabajando muchísimas entidades desde la última milla, como se llama, el último kilómetro, como lo quieran decir, tanto de electrificación como digitalización. Pero todavía tenemos, de hecho, un proyecto que tenemos con jóvenes en dos ciudades acá del Ecuador. Nos sorprendíamos que muchos jóvenes, uno pensaría que, claro, los más jóvenes son los que están súper cercanos a la tecnología, pero no es así. Realmente estos jóvenes vienen de comunidades rurales y de muchas zonas de esta provincia donde no crecieron con teléfonos móviles como sí lo hacen en la zona urbana. Entonces también entender esas brechas es muy importante porque no siempre puede estar dado esto de que la digitalización llegó a los más jóvenes y así, pero no es el caso, en muchos casos no existe. Entonces, bueno, acá cierro, es la última lámina y obviamente me encantaría escucharles y, no sé, poder tener una conversación, así que
creo que todavía tenemos tiempo y voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí está nuestra información en nuestras redes si alguien está interesado también en comunicarse con el equipo. Entonces voy a dejar de compartir aquí las láminas. A ver, ahí. Listo. Bueno, no Creo sé que si, no veo manos levantadas, Julio. no sé si Em, quedó claro o muy confuso. no, está bastante claro, es mucha información. A veces nos hace falta también como tiempo para procesar em, ciertos conocimientos cuando de alguna manera salen fuera de el tipo de información a la que hemos estado acostumbrados, al menos cuando hablas de transparencia, pero siempre es bueno tener esta otra mirada de la tendencia de lo que se viene, lo que tú nos hablabas de la gobernanza de los datos y el potencial que tienen los datos para una serie de eh, temas que nos pueden ayudar a mejorar la transparencia, pero sobre todo la toma de decisiones también al interno de las instituciones y desde los actores ciudadanos también, ¿no? Entonces, tal vez ahí, y mientras alguien se anima a preguntar también, eh, lanzar una duda, quizá no sé si tengas la respuesta, pero es un poco cómo avanzamos para cerrar estas brechas, ¿no? No solo son el tema de la conectividad, el tema de los conocimientos, la tecnología, sino también quienes sí tenemos esos conocimientos o unos conocimientos medios, tenemos acceso a la tecnología, pero no lo usamos, ¿no? O sea, cómo ir cerrando esas brechas que tienen, digamos, muchas aristas en lo público, en las personas, en la sociedad civil, para que esto pueda escalar y pueda ser ya parte de una dinámica de mayor transparencia. Chévere. Sí, ahí creo que obviamente ahí, ahorita, por ejemplo, la brecha digital se va a aumentar. Porque claro, estamos ya no sé si entrando ya como se va a acelerar mucho lo de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, ahorita si no sabes utilizar herramientas, hablo de inteligencia artificial generativa, cada vez es más demandado el uso de ese tipo de herramientas. De hecho, ahorita hablaba con un colega que trabaja en recursos humanos y me decía, bueno, cada vez está necesitando personas que ya tengan como implementado esto, pero todavía no sabemos para qué ni por qué. Entonces creo que hacia allá también poco a poco se va a ir entendiendo mejor el uso de la inteligencia artificial ya como parte de nuestra vida cotidiana. Pero hoy en día lo que me preocupa a mí es que eso, por ejemplo, va a hacer que la brecha sea más grande. O sea, en nuestro caso, hablamos en Ecuador, todavía hay electrificación, todavía hay, digamos, un 90 y pico por ciento, 97% y un 98, porque subió 2%, que todavía no está conectado a la red. Por otro lado, en temas de acceso al Internet, claro, o sea, puedes acceder, pero no siempre tienes banda ancha. Puedes acceder a datos móviles a través del teléfono y muchas veces eso es lo que ayuda a ciertas poblaciones a consumir todo el espacio digital, como le llamamos nosotros. Pero yo creo que ahí requiere mucha inversión pública y privada y claro, o sea, para mí un tema esencial es estas alianzas público-privadas sociales, digamos, porque también es entender las realidades locales, como les decía, los contextos. No solamente es una inversión por inversión, sino también inversión para qué y cómo va a ayudar. De hecho, cerrar la última milla es lo más costoso. O sea, las últimas, porque muchas poblaciones también están aisladas por temas geográficos, ¿no? Que están como llevar cables allá es súper caro. Entonces ahora tienes internet satelital, por ejemplo, en Ecuador, en muchos países de la Amazonía. Esas poblaciones se conectan a través del internet satelital. De hecho, Starlink y todas las empresas que tienen ya estos soluciones satelitales ayudan mucho a que se conecten. Pero más allá de eso, también están los temas de conocimiento, ¿no? Democratizar estos temas, de alfabetizar, creo que es clave. Y hacia allá hay todavía muchísimo trabajo por hacer. Por ejemplo, nosotros cada vez buscamos hacer talleres, espacios y demás, pero claro, es bastante costoso por un lado. El financiamiento ahorita está reducido para ese tipo de acciones, pero creo que las alianzas con otras entidades nos han ayudado a eso, ¿no? Buscando alianzas con gobiernos locales o con otras entidades que están directamente en contacto con poblaciones que requieren ese tipo de fortalecimiento de habilidades y capacidades, nos ha ayudado muchísimo. Entonces creo que eso cada vez se va democratizando.
Pero siento que hacia allá debemos ir porque hay un tema de no colaborar. Para nosotros es súper importante la colaboración y hacia allá creo que puede haber una forma, digamos, más útil de ser, de ayudar a ese tipo de procesos. Entonces creo que hasta ahí podría decir, pero claro, es un tema súper complejo. Sí, Ahí está una mano y muchas levantada. gracias, Julio. No sé si hay alguna inquietud de los participantes. En el chat nos mencionaban que todo estaba muy claro. Yo Alma tengo tiene... una duda. Adelante, por favor. Gracias. Pues sí me escucho bien, es que tengo los audífonos y estoy en la calle. Sí, te Se escucha escuchamos. perfecto. Ah, perfecto. Es que, bueno, muchas gracias por la ponencia. Sí, estuvo muy clara, al menos para mí lo estuvo, fue mucha información que creo que estuvo bien sintetizada y digerible para que lo entendamos. Eh, pero justo en esto último que menciona sobre la brecha, ¿no? Sobre cerrar esta brecha, pienso que ya se empieza a dibujar la siguiente problemática del, yo qué sé, del siglo XXII, que es, ok, queremos cerrar a todo costo esa brecha, pero estamos hablando de un costo económico. Yo soy de México, entonces acá tenemos muchísimas comunidades muy vulnerables en las zonas rurales del país. Hay un caso específico del que puedo hablar porque estuve haciendo investigación ahí, que es en Oaxaca. Ahí es precioso, Google, este, pero sí está en medio de la nada, dice, ¿no? Entonces, para tener internet, pues solamente esas instancias de investigación tenemos, ¿no? Y es mediante satelital. Así que se hablaba mucho de llevar estos satélites a la comunidad o de conectar a la comunidad. Y la verdad es que la gente decía como, ¿por? O sea, ¿por? Eh, dicen que va a costar tantos millones. La verdad es que requerimos esos millones para reforestar todo alrededor del río. Desde que vinieron los hoteles y quitaron, desmontaron y tal, se nos está inundando aquí, de que el huracán ya viene. Sinceramente, no vemos la necesidad de estar ahí todo el día como ustedes, que los volteamos a ver y ni les vemos la cara porque están en el teléfono. Necesitamos gente que trabaje y gente que sepa hacer las cosas. Entonces, ahórrense todo lo del satélite y empiecen a mandarnos herramientas, empiecen a mandar esto, ¿no? Y creo que tiene toda la razón. Entonces, ahorita que hablabas de esto, siento que es una manera muy fácil de cambiar el discurso para, para seguir colonizando lugares, porque es como, a ver, o sea, llevar los cables es muy caro económicamente hablando, pero llevar los cables también va a ser súper caro ecosistémicamente hablando, porque tu idea va a ser atravesar el cerro que estaba de puta madre antes de que tú quisieras llevar ese cable ahí, para iniciar a la gente a, al internet, ¿no? Porque ¿para qué quieres a tu población todo el día conectada? Pues para que esté bien a gusto en TikTok y entonces no se entere de cuando los hoteles desmontan y por esa hora llegan los huracanes. Entonces, o sea, eso es como, mientras tú lo decías, yo pensaba, wow, ¿cuánta gente en México yo conozco que no tenga acceso a Internet, ¿no? No, pues no la conozco, ok, pero en poblaciones donde he estado, ¿cuántas? No, pues solamente llegué a este ejemplo, ¿no? Específico. Y fue, ok, ¿y sí es el problema más grave que hay? Pienso, ¿no? Como, y sí, que Sóstenes no tenga TikTok, ¿sí es un problema? Entonces, o sea, mi pregunta es desde ahí, ¿no? Yo soy ambientóloga, estudié ciencias ambientales y siempre como que veo estas partes, ¿no? Las partes, eso cómo afecta al medio ambiente. Entonces, sí me interesaría como saber tu postura desde el lado de tu profesionalidad, cómo, cómo sí es que es un problema, pues, y cómo podríamos evitar que esto se haga aún más grande hasta que ya tengamos una crisis climática más una crisis climática agravada por tecnología, ¿no?
No, más bien gracias por tu reflexión y pregunta, porque creo que es algo súper importante no entender ahorita. Justo, ya les decía, se viene con este tema de brecha digital aún mucho más grande, que incluso hablando de los temas de inteligencia artificial, existe un impacto ambiental nuevo, no mapeado. Por ejemplo, hace, qué sé yo, 8 meses nos habían contactado para un estudio de el impacto de los centros de datos y el impacto ambiental y social. Que claro, o sea, no tienes información, porque muchos de los centros de datos no es que tienes información de infraestructura pública donde tú puedes decir, ah, aquí se va a construir uno y tengo la información abierta y utilizable. No, porque muchas son inversiones privadas o son inversiones público-privadas y todavía están en proceso de, porque muchos de estos también van a tener, por ejemplo, casos donde va a impactar a la población. Lo vemos en caso de Chile, en el caso de otros países de América Latina también ya está pasando. Y claro, lo que tú dices es cierto, o sea, este neocolonialismo de la tecnología es fuertísimo, aún no está siendo todo completamente estudiado, me parece que es un enfoque súper importante lo que tú mencionas. Y lo que yo siempre he dicho es justamente entender el contexto donde se está trabajando, que es un poco lo que mencionabas. Acá en Ecuador también tenemos poblaciones aisladas en la Amazonía, donde no necesariamente igual pasan su día en el Internet utilizando la infraestructura, pero de alguna forma también este otro discurso le puedo dar la vuelta y decir es un derecho. Es un derecho el yo tener electricidad, es un derecho, hoy en día también se dice yo tener acceso al Internet. Entonces, claro, dándole la vuelta hacia los derechos puede ser que es justificable de alguna forma, pero obvio, no estamos haciendo el análisis integral de cuál va a ser el impacto ambiental y también cuál va a ser el impacto socioeconómico y ambiental en esas poblaciones que no necesariamente son parte de. Entonces, claro, o sea, por un lado está este tema de las brechas, pero también lo que tú dices es cierto y a mí y yo también lo trataba de trabajar, pero en proyectos de infraestructura es bien complejo, porque muchos ya están dados y tienen un modo específico de trabajo donde no necesariamente ven este punto de vista. Y es súper complejo, o sea, en los proyectos que he trabajado, sobre todo de energía, tener este punto de vista de la población es complejo a veces porque también existen muchas formas de coartar la expresión y demás, de violencia, etcétera, que hace bien difícil que también esas voces y ese tema se escuchado, ¿no? Es súper complejo y tú lo habrás visto en las distintas zonas de México también. Y estuve en Oaxaca, de hecho, hace 2 años, me encantó toda esa zona. Pero sí, o sea, es algo que en América Latina, en todos los países lo tenemos, ¿no? Entonces yo siento que esos costos no están todavía mapeados, es muy difícil hacerlo. En Asia, en un proyecto y en África que también colaboré, es muy parecida a la realidad en estos temas. Pero sí es complicado, o sea, yo no tengo la respuesta específica, pero mi punto de vista es sí. Veámoslo también como ese costo y ese tema de la brecha, pero también entendemos otros contextos en las poblaciones específicas que estamos trabajando. Y mucho de lo que se viene ahora, yo creo que también es entender cómo estas nuevas tecnologías van a impactar un montón el tema de cambio climático, de emisiones y de efectos, y aún no está todavía claro cómo va a ser eso. O sea, recién, por ejemplo, esta semana estábamos en la oficina discutiendo sobre este tema de gobernanza de inteligencia artificial, que ahora Naciones Unidas tiene un grupo de expertos en este tema, una comisión específica para gobernanza de inteligencia artificial, porque claro, o sea, se ha acelerado tanto que todo el mundo está como con el hype de usar, pero no estamos todavía entendiendo bien los costos que tiene utilizar una de estas herramientas a nivel de agua, a nivel de electricidad, a nivel de vidas humanas y de recursos naturales y detrás. Ya sea, ya creo que es un tema nuevo también de trabajo y me encantaría poder seguir discutiendo, pero obviamente tenemos menos tiempo y no sé si hay más preguntas, pero muchas gracias, Alma, por la reflexión y la pregunta. Creo que es súper importante contextualizar eso en nuestro caso de América Latina, ¿no? Y en cada uno de los países. Eh, Chévere. No sé si hay más preguntas o estamos bien. Bueno, creo que estamos ya con el tiempo, Julio, así que más bien agradecerte muchísimo por la sesión, por los conocimientos que nos compartiste, por darnos esta visión también, como mencioné hace un momento, diferente de cómo entender la transparencia también. Y creo que eso nos ayuda también a ir complementando desde estas pequeñas experiencias y ejemplos que nos mencionabas, qué más se puede hacer para ir fortaleciendo esa cultura de la transparencia. Yo solamente quería recordarles a los participantes que este jueves tendremos la tercera sesión en la que abordaremos los temas de participación pública en materia ambiental para que puedan acompañarnos y de esta manera ir cerrando el ciclo desde esta perspectiva del gobierno abierto ambiental. Así que muchísimas gracias a todos, sobre todo a ti, Julio, y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias a todas y todos y gracias de por el espacio. Saludos, chao.
Saludos, hasta luego. Chao, gracias. Chao. Gracias.